Saludos hermanos y amigos, hoy es martes 18 de agosto. Continuamos el estudio de la palabra de Dios, ministrar como Jesús. Y el texto para toda esta semana dice así: al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Mateo 9:36. Querido Señor, gracias porque estando perdidos viniste a salvarnos. Queremos en consecuencia imitar tu vida. Amén. Para hoy, martes, el ministerio sanador de Jesús, primera parte. ¿Qué es pecado? La Biblia, la mejor definición de pecado está en Primera de Juan 3. Pecado es transgresión de la ley de Dios. Primera de Juan 3:4. Pecado es transgresión a la ley de Dios. ¿Y qué es la ley de Dios? La ley de Dios es un trasunto del carácter de Cristo. Elena White, en el comentario bíblico tomo 5, página 1105, nos dice: Cristo es la encarnación de la ley de Dios. Entonces, si Cristo es la encarnación de la ley de Dios, transgredir la ley implica hollarla, crucificarla, maltratarla, guerrearla. En pocas palabras, pecar es vivir una vida independiente de Dios. ¿Y qué produce vivir una vida independiente de Dios? Enfermedad. Enfermedades psicosomáticas, enfermedades nerviosas, enfermedades emocionales, enfermedades espirituales y enfermedades físicas. Cuando Cristo vino al planeta, el planeta estaba enfermo. Estaba enfermo porque se deleitaba en lo que producía la enfermedad. ¿Qué produce la enfermedad? El pecado. Y en la página 179, el libro Ministerio de Curación, dice así: la enfermedad no sobreviene nunca sin causa. La enfermedad no sobreviene nunca sin causa. Y comienza a explicar: descuidando las leyes de la salud, se le prepara el camino y se la invita a venir. Coma sano y ahuyentará la enfermedad, mi hermano. Sigue diciendo: muchos sufren las consecuencias de las transgresiones de sus padres. Y dice: si bien no son responsables de lo que hicieron estos, es, sin embargo, su deber averiguar lo que son o no son las violaciones de las leyes de la salud. Deberían evitar los malos hábitos de sus padres y, por medio de una vida correcta, ponerse en mejores condiciones. Y termino la lectura diciendo: los más, sin embargo, sufren las consecuencias de su mal comportamiento
en su forma de comer, beber, vestir y trabajar, no hacen caso de los principios que rigen la salud. Su transgresión de las leyes de la naturaleza produce resultados infalibles, y cuando la enfermedad les sobreviene, muchos no la achacan a la verdadera causa, sino que murmuran contra Dios. Pero Dios no es responsable de los padecimientos consiguientes al desprecio de la ley natural. Las leyes naturales, he leído el libro Ministerio de Corazón, página 179 de la Pluma Inspirada. Las leyes naturales son la ley de Dios. Hay que respetar la ley de Dios en nuestra forma de comer para poder disfrutar de una ley moral intestina en nuestras vidas. ¿Saben? La lección de hoy nos habla de un paralítico. De un paralítico que en Mateo capítulo 9 lo cita, y es el resultado de una vida totalmente divorciada de la ley de Dios. Vamos a leer los primeros versículos del 1 al 9, o mejor dicho, del 1 al 7, de este paralítico. Entonces, entrando en el barco, pasó a la otra parte y vino a su ciudad. Y he aquí le trajeron un paralítico echado en una cama. Y viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Confía, hijo, tus pecados te son perdonados. Y he aquí algunos de los escribas decían dentro de sí: Este blasfema. Y viendo Jesús sus pensamientos, dijo: ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque, ¿qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra de perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Hermano, ¿qué había cometido este hombre que Jesús primeramente le perdona los pecados? ¿Por qué él no lo sana enseguida? Porque ese paralítico estaba en esa condición porque había transgredido la ley de Dios. Y saben, muchos de los que acudían a Cristo en búsqueda de ayuda habían atraído la enfermedad sobre sí. Sin embargo, Cristo no rehusaba sanar a aquel que había violado la ley de Dios. Y cuando estas almas recibían la virtud de Cristo, reconocían su pecado, ¿y qué más? Se curaban de su enfermedad espiritual al par de sus males físicos. Por eso Jesús le dijo a este paralítico: tus pecados te son perdonados. Porque ese paralítico había atraído esa enfermedad de la parálisis por la intemperancia que había vivido en sus años poderosos de fuerza. Su dolencia era el resultado de dos cosas: de una vida violadora de la ley de las leyes de la salud y en consecuencia de la ley de Dios, porque cuando violamos la ley de la salud estamos violando la ley de Dios. Eso está en el libro Consejos sobre el régimen alimentario. Y lo otro era porque sentía un remordimiento por haber violando las leyes de la salud, haberlo llevado a la condición de invalidez en su vida. Y los fariseos, cuando iba a ellos, les decían: tú no puedes ser curado
Incluso le dijeron en sentencia: tú eres incurable y vas a morir bajo la ira de Dios. Sin embargo, como este paralítico había caído en la desesperación, cuando oyó que Jesús sanaba, que Jesús perdonaba, acudió a él. Y cuando dice la pluma inspirada que su cuerpo estaba moribundo, ya su carne estaba entrando en un estado de mortandad. Sin embargo, pidió a sus amigos que lo llevaran a Jesús. Y fue este hombre llevado a Jesús. Y lo primero que hace Jesús con él es que le perdona la causa de la enfermedad. ¿Qué era la causa? La vida intemperante, que sentía dolor por haber transgredido la ley que lo había puesto en la parálisis. No solamente la parálisis emocional, sino también la parálisis física. Por eso Jesús le dice: tus pecados te son perdonados. Porque él tenía tristeza por el pecado que lo había llevado a la condición de invalidez. Y lo primero que hizo Jesús fue quitarle ese sentimiento de culpa, porque Jesús se comprometió a llevar en su cuerpo todas nuestras enfermedades si acudimos a él. Y eso fue lo que nos enseñó el profeta Isaías en el capítulo mesiánico del 53, que nos dice el versículo 4 con relación a Jesús: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Es decir, nosotros no tenemos que sufrir de enfermedades si podemos evitarlas obedeciendo las leyes de la salud. Porque al desobedecerlas, tarde o temprano, y más temprano que tarde, vamos a caer en la condición abyecta en la que cayó este paralítico. Pero mi amigo, cuando Jesús dijo: para que sepáis que el Hijo del Hombre, que es Cristo, tiene autoridad en la tierra de perdonar los errores que hemos cometido, que nos han llevado a la situación que se encuentra, entonces le dice al paralítico: levántate, toma tu camilla, tu estera. La estera era una camilla que se envolvía, se enrollaba. Toma tu camilla y vete a casa. Y entonces se levantó y se fue a casa. ¿Sabe qué dice la pluma inspirada? Que cuando Jesús le sanó, dice que este hombre se levantó con elasticidad y con la fuerza de la juventud. Cuando Cristo sanaba, no sanaba a medias. Él sanaba el cuerpo y el alma. Y a eso fue que Jesús vino, a sanar del sentimiento de culpa que produce la enfermedad que tú y yo padecemos. Y él dijo: tú no tienes que cargar con tu enfermedad. Yo para eso vine a morir, porque yo soy el portador de tus enfermedades. Cristo llevó en su cuerpo todas las enfermedades imaginables e inimaginables. Todas las enfermedades las llevó Jesús en su cuerpo. El cáncer, el COVID-19, sí, así como usted oye, la lepra, todas las enfermedades, Cristo las portó en su cuerpo y las llevó al madero para que tú y yo tengamos la esperanza
de tener salud espiritual, salud emocional, que fue lo que produjo a este paralítico, y salud física como consecuencia a la restauración de esa ley violada en tu vida. ¿Quién no sabe que comer mucho es malo? Que te deleita al comer mucho, pero con el tiempo te acorta la vida. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es obedecer la ley de Dios. A mí me gusta mucho comer. Claro, a todos nos gusta mucho comer. Pero, dice un proverbio ruso, muchos cavan la tumba con sus dientes. A veces andamos en la calle huyéndole al ladrón para que no nos asalte. Pero cuando llegamos a la casa y nos encerramos, comenzamos a comer cosas que nos hacen engordar y engordar y engordar. Y ese es un enemigo invisible que te está matando sin darte cuenta. Y lo que haces tú es que te vuelves a comer tu bizcocho frente a un televisor. Y una batida frente a un televisor. Y con el tiempo te está robando Satanás con esos malos gustos la vida y te la está cortando mediante la ingesta innecesaria o la ingesta de alimentos innecesarios. Pero Cristo vino para darnos vida, porque Él es vida, y si es vida, no puede ser enfermedad, porque la enfermedad produce muerte. Cristo es vida, y Él dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ese es el propósito de Jesús. Cuando Él te dice no coma carne de cerdo, no es porque a Él le da la gana, no. Es porque Él sabe lo que el cerdo hace en el corazón y en el cerebro, sin contar los intestinos. El cerdo arropa de grasa el hígado. El cerdo hace trabajar mucho el páncreas. El cerdo envuelve el corazón y produce un infarto. ¿Cuántas personas no han muerto comiendo después de haber comido carne de cerdo? Porque un gusano, la triquina, se aloja en el cerebro y lo mata. Ese gusano. Entonces Dios te dice, no comas cerdo, no porque Él le da la gana, es porque Él sabe lo que produce. Ustedes no ven que los demonios pidieron a Jesús coger no donde había un rebaño de vaca o un rebaño de ovejas o un rebaño de chivos. No, los puercos era el hábitat de los demonios, porque los demonios son sucios y ellos habitan en los animales inmundos. Por eso es que Levítico 11 establece la diferencia entre animal limpio y animal inmundo, refiriéndome a las personas que todavía comen carne. Personalmente yo no como carne, pero sí hay muchos hermanos que sí comen carne. Entonces, hermanos, para esos hermanos, Él establece en Levítico 11 qué comer y qué no comer. Los animales inmundos, que son los basureros de la tierra, Dios los puso para eso. Cuando entró el pecado, los separó para que fueran los basureros de la tierra. ¿Sabe qué hace el diablo? Te manda a comerlo. El cerdo es un basurero, la langosta es un basurero, las aves las aves nocturnas son basureros, carroñeros. Entonces dice, no te comes esos animales, cómete los limpios. Si todavía tú comes carne, cómete los limpios, que hay menos enfermedad en ellos que los animales carroñeros o animales que son los basureros del planeta. Pero ¿qué va? La gente lo que le gusta es sabor y placer. Y se comen la langosta y se comen a la termidor. ¿Qué es termidor? La langosta es un animal que se alimenta de excremento. Y usted va a decir, no, pero ¿qué? La langosta la crían en criaderos con alimentos sanos. Mentira. Tú sacas al puerco del lodo y lo baña, lo pone limpiecito, oloroso, y el puerco vuelve a su lodo
porque ese es su hábitat, ahí que se siente bien. Diferente a la oveja. La oveja puede caer en un lodazal y va a luchar por salir y se va a sacudir a la salida y sigue, porque ese no es su hábitat. Pero el puerco sí. Entonces, Jesús quiere que nosotros entendamos ese principio: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. De ahí que Jesús va al punto número uno. Al punto número uno. ¿Qué es lo que produce la enfermedad? El pecado. Y entonces dice ella en el libro Ministerio de Curación que de 10 enfermedades, 9 son mentales. Porque el pecado produce precisamente ese sentimiento de culpa. Ese sentimiento de culpa que te acorta la vida. Y hermano y amigo, Cristo quiere darnos vida. Pero esa vida la quiere para curar tu vida, para curar tu alma, para sanar, para ver que hay poder en su palabra si nosotros le hacemos caso. Dice la sierva de Dios lo siguiente: muy íntima es la relación entre la mente y el cuerpo. Cuando una está afectada, la otra simpatiza con ella. ¿Oyó? La condición de la mente influye en la salud mucho más de lo que realmente se cree. Y escuchen ahora: muchas enfermedades son el resultado de la depresión mental. Las penas, como la que tenía el paralítico, la ansiedad, el descontento, remordimiento, sentimiento de culpa y desconfianza menoscaban las fuerzas vitales y llevan al decaimiento y la muerte. Muchas veces la imaginación produce la enfermedad y es frecuente que la agrave. Muchos hay que llevan vida de inválidos cuando podían estar buenos si pensaran que lo están. Muchos se imaginan que la menor exposición del cuerpo les causará alguna enfermedad y efectivamente el mal sobreviene porque se le espera. Muchos mueren de enfermedades cuya causa es puramente imaginaria. El valor, la esperanza, la fe, la simpatía y el amor fomentan y alargan la vida. Ministerio de Curación, página 185, Elena G. de White. Hermanos, de 10 enfermedades, 9 son mentales. Entonces, Cristo vino precisamente a sanar a un hombre que tenía una enfermedad mental. ¿Cuál era? La depresión, el sentimiento de culpa, la ansiedad, el remordimiento. Eso era lo que sentía el paralítico. Si Dios me pudiera perdonar lo que yo he hecho, que me ha llevado a esta condición abyecta. Y a eso vino Cristo. Lo primero que hizo fue responderle su deseo, su necesidad. Perdóname, Dios, el pecado que me ha traído esta enfermedad. Y eso fue lo primero que hizo Jesús con el paralítico. Le perdonó el origen de su condición. Y luego, cuando le sana al hombre su carga de pecado, entonces está en condiciones el hombre de recibir con gozo la sanidad física y en consecuencia glorificar a Dios e ir y pregonar lo que Cristo había hecho. Nosotros, Dios nos ha puesto para eso, para que pregonemos las buenas nuevas. ¿Por qué? Porque Cristo vino para sanar y para salvar. El pecado es una enfermedad y Cristo viene, el único que cura las enfermedades es Cristo. No hay poder inherente en ningún medicamento. Usted no se ha dado cuenta que el medicamento que te cura a ti no me cura a mí, el mismo medicamento. Tú vas diciendo porque los cuerpos son diferentes. No. Dios tiene un propósito.
contigo diferente al otro. Y quiero indicarte que el poder sanador está en los medicamentos cuando Dios pone el poder de sanar. Y Dios quiere que tú acudas a Cristo. Y no te preocupes. No te preocupes. Yendo a Él, como dijo Jesús, el que a mí viene, yo no lo echo fuera, no lo rechazo. Y Cristo quiere que vayamos con nuestras enfermedades, con nuestros pasivos, con nuestros defectos, enfermedades adquiridas o enfermedades heredadas, y el Señor nos va a dar la victoria, y vamos a ser más que vencedores por medio de Cristo. La lección de hoy nos enseña que el ministerio de Cristo fue primero sanar y luego, después de sanar físicamente, sanar el alma espiritualmente, o como el caso del paralítico, sanarlo espiritualmente para producirle la sanidad física. Cuando respetemos las leyes de la salud, Dios hará grandes milagros en nuestra vida. Que Dios nos bendiga. Te habló por el profesor Ramón Romero.